versículo de la semana y es: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Y ese fue el versículo de hoy. Recuerda, mi nombre es Rick y nos vemos en la próxima semana con otro versículo. ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Soy Manita! ¡Chócala! El día de hoy te tengo más números interesantes de la Biblia. ¡Sí! El primer número de hoy es 12. 12 discípulos escogió Jesús para que anduvieran con él. La Biblia dice que llamó a 12 y anduvieron con él junto con muchos otros creyentes. ¡Sí! 12. 40 años son los que el pueblo de Israel estuvo en el desierto antes de encontrar la tierra prometida. ¡Wow! 40 es el siguiente número interesante de hoy. 6 es el siguiente número interesante de la Biblia. 6 fue el día de la creación que Dios hizo al hombre. ¡Wow! Sí, el sexto día Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¡Sí! Hola, amigos míos. Yo soy Rita. ¡Woo! Me encanta estar con ustedes el día de hoy. Y hoy les tengo un nuevo personaje de la Biblia. Y este personaje se llama Moisés. Sí, Moisés. Moisés fue hijo de una mujer israelí, pero creció en casa de Faraón, hasta que un día regresó con su gente y fue en ese tiempo que Dios lo llamó para rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud. ¡Oh, sí! Se dice que Moisés tenía problemas para hablar, pero aún así Dios lo usó delante de Faraón para mostrar su gran poder. ¡Sí! Y después de un tiempo, Moisés pudo encaminar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Sí, también Dios usó a Moisés para abrir el mar. ¡Órale! Y que su pueblo pudiera escapar de Faraón. La esposa de Moisés era Séfora y sus hijos Gersón y Eliezer. Él es Moisés, un personaje de la Biblia del Antiguo Testamento. Lee la Biblia y conócelo. Conoce su historia porque es fantástica. ¡Woohoo! Yo soy Rita y nos vemos el próximo domingo con un nuevo personaje de la Biblia. ¡Chao, bye! Hola mis niños, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien en este día y listos para continuar con la escuela dominical. Les voy a pedir que cierren sus ojitos porque vamos a orar. Padre Celestial, estamos ante tu divina presencia para darte muchas gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Perdona mis pecados, mi Señor, purifica mis labios, mi mente, mi corazón, para darte la honra en esta hora, mi Señor, y que todos podamos aprender de tu palabra, Padre. Quédate con nosotros, te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, mis niños, vamos a continuar con la escuela dominical. Así que tengan su Biblia a la mano en el libro de los Hechos. Acuérdense que les dije que lo leyeran. Espero que lo hayan hecho. Es muy hermoso leer y aprender de la palabra de Dios, y ustedes se van a poder dar cuenta todo lo que les va a servir, todo lo que van a aprender, porque
Es necesario que nosotros nos demos cuenta por nosotros mismos lo que dicen las Escrituras, los mandatos del Señor Jesús. De esa manera, nosotros no vamos a ser engañados como en algunos otros lugares. Así que, mis amores, espero que ya estén todos listos. Y vamos a comenzar dando un breve repaso de lo que vimos en las clases pasadas. Acuérdense que vimos cómo el Señor Jesús se les presentó a los discípulos y a muchos de sus seguidores después de que Él murió y resucitó. Y les habló acerca de algo muy hermoso, que fue la promesa del Espíritu Santo. ¿Lo recuerdas? Porque ellos ya no iban a ser bautizados en agua como lo hacía Juan, iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y eso el Señor se los cumplió. ¿Cuándo? El día de Pentecostés, ese día hermoso cuando ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo y hablaron en muchas lenguas, en muchos idiomas. Y por eso muchas personas que escucharon, que vieron lo que sucedió, creyeron en el Señor Jesús, porque ellos pudieron profetizar en sus propios idiomas. Entonces el apóstol Pedro se levantó y dijo algunas porciones de las Escrituras donde el profeta Joel les había profetizado todo lo que habían hecho y cómo ellos habían asesinado al autor de la vida, al Mesías, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues eso fue lo que ellos les conmovió, y gracias a eso que fue que el Señor tocó sus corazones y se convirtieron en ese día como 3,000 personas. Y dicen las Escrituras que cada día se unían a la iglesia todos los que iban a ser salvos y permanecían juntos en oración y repartían ¿qué? El pan, y lo compartían, comían juntos en las casas, seguían aprendiendo de la palabra del Señor. Y eso siguió porque dice que los apóstoles y los discípulos pues seguían predicando y seguían orando por los enfermos, y el Espíritu Santo estaba sobre ellos y hacían lo que antes Jesús había hecho en la tierra. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Oraba por los enfermos y sanaban. Oraba por los endemoniados y también eran libres. Entonces también oraba al Señor y podía resucitar incluso a los muertos. Recuerden cómo Jesús resucitó una vez a Lázaro. También los discípulos podían hacer eso, y muchos prodigios y maravillas podían hacer los discípulos porque ellos estaban llenos del poder del Espíritu Santo, y de eso podían darse cuenta, porque dice en el libro de los Hechos, capítulos del 5:12, déjenme checarles si les confirmo, nos habla acerca de las maravillas que ellos podían hacer, cómo sanaban a los enfermos que venían incluso de otras ciudades para que oraran por ellos. Muchos ponían a sus enfermos por las calles para que cuando pasaran por ahí sus discípulos cayera al menos su sombra sobre ellos, y dicen las Escrituras que todos eran sanados. Entonces, obviamente que los muchos judíos que no querían creer en el Mesías, en que Jesús era el Mesías y era el Salvador, pues estaban muy enojados y muy molestos, y a los cristianos los perseguían y los metían a la cárcel. Dice en el versículo 17 que Pedro y Juan fueron perseguidos y los metieron a la cárcel. Pero Dios siempre estaba con ellos, porque dice que envió un ángel para que los sacara de ahí, de ese lugar. ¿Y qué fue lo que les dijo el ángel? Les dijo que fueran y que siguieran predicando, porque el Señor tenía propósitos, y cuando el Señor nos ordena hacer algo, quiere decir que Él va a ir con nosotros y nos va a ayudar y nos va a proveer de todo lo que se necesite. Entonces ellos fueron y predicaron al templo tal como se los dijo el ángel.
En ese tiempo los apóstoles, los discípulos eran muy valientes. Y no sé, yo me pregunto, ¿nosotros podríamos haber sido tan valientes como ellos? Porque ellos fueron perseguidos, maltratados y asesinados, porque también nos menciona acerca de un hombre que fue condenado a muerte. Pagaron a testigos falsos, que ellos habían dicho cosas que hablan mal, que como si él hubiera hablado mal de lo que alguna vez dijo Moisés, por ejemplo, y todo eso eran mentiras. Ese hombre era Esteban, y dicen las escrituras que era un hombre lleno de gracia y de poder del Espíritu Santo. Él podía hacer muchas maravillas en el nombre del Señor, pero estaban muy molestos algunos judíos, los saduceos, los fariseos. Todos ellos estaban muy molestos porque ellos eran llenos de poder, porque mucha gente les servía y mucha gente creía en Jesús, el Cristo, al que ellos negaron y crucificaron. Ellos estaban tan molestos que llegaron a asesinar a este hombre, y había entre ellos otro que se llamaba Saulo de Tarso. Dice aquí en las escrituras, déjenme decirles en qué parte viene, donde dice que este hombre, después de que mataron a este hombre llamado Esteban, dice que este hombre todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, y vino al sumo sacerdote para que le dieran carta, porque ya muchos cristianos ya habían huido, se habían ido por muchas partes de la tierra, de Jerusalén, en Judea, en Samaria y en muchos lugares de la tierra. Ellos huyeron, pero no se fueron calladitos, ellos se fueron predicando el evangelio. Esto provocó que muchas personas creyeran en el Señor, porque ellos iban llenos de poder. ¿De qué poder? Del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que ellos hablaban, todo lo que decían y lo que hacían, engrandecía el nombre del Señor. Ellos eran muy valientes, porque ¿qué creen? Lo que quería hacer Saulo de Tarso era perseguirlos. Iba a empezar por Damasco. Así que fue con el sumo sacerdote y que para que le dieran una carta y que pudiera perseguir a los cristianos, a los que hablaban en el nombre del Señor, para traérselos a Jerusalén, para que fueran acusados y fueran encarcelados. Dice en la Biblia que este hombre los perseguía, los sacaba de sus casas arrastrando y los llevaba a la cárcel, fueran mujeres o fueran hombres. Él no tenía miramientos con nadie. Todos los cristianos le temían a este hombre porque era muy violento, era muy atroz para perseguirlos y destruir la iglesia. Ese era su propósito. Él creía que estaba bien, pero no, en realidad no. Él estaba en contra del Señor, porque vamos a ver lo que sucedió cuando él iba a Damasco. Dice en el versículo 2, dice: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pero dice: yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Era tan fuerte esa luz que le impactó que él cayó al suelo y pudo escuchar una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces dice aquí en las escrituras, en el versículo 5, él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón.
Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Dicen las Escrituras que en ese momento los hombres que iban con él se pararon. Podían escuchar esa voz, pero no podían ver nada. Entonces, en ese momento, Saulo se puso en pie, abrió sus ojos y no podía ver nada. Entonces dice aquí en las Escrituras que las personas que iban con él le tomaron de la mano y le llevaron hasta Damasco, y allí estuvo durante 3 días sin beber ni comer nada. Entonces dice aquí en las Escrituras, en el capítulo 10, en el versículo 10, dice que había un hombre en Damasco que se llamaba Ananías, y el Señor se le presentó en una visión y le dijo: Ananías. Y Ananías le contestó: heme aquí, Señor. Le dijo el Señor: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca a un hombre, busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto una visión a un varón llamado Ananías, que va a orar por él y va a recobrar la vista. Y le dice a Ananías: Señor, le dice, ¿cómo? He escuchado muchas cosas de este hombre. Le ha hecho muchas cosas malas a los que hablan en tu nombre en Jerusalén. Entonces el Señor le dice, el Señor le dijo en el versículo 15, le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Entonces, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de muchos judíos que no querían creer en él. Entonces fue Ananías y entró en la casa donde estaba Saulo de Tarso, y dice aquí que le dijo: hermano Saulo, vengo ante ti porque el Señor Jesús me ha enviado. Y le dijo: me ha enviado a ti para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En ese momento, Ananías oró por Saulo y dice que le cayeron como escamas de los ojos, y así fue como recobró la vista. En ese momento, dice, enseguida fue bautizado. Después de que fue bautizado, comió, recobró fuerzas, y él permaneció con los hermanos que estaban en Damasco durante muchos días. Y créanme, después de todo lo que había hecho Saulo de Tarso, para muchos cristianos, para muchos discípulos, fue muy difícil confiar en él, porque ¿qué era lo que hacía él? Perseguía y maltrataba a los cristianos. Entonces, para muchos de ellos era difícil confiar en él. Lo veían y quizá todavía sentían miedo cuando lo veían, pero cuando lo escuchaban hablar y escucharon su testimonio, cómo el Señor le llamó, se convencían y llegaron a amar a Saulo. Dicen las Escrituras que cuando los judíos, muchos judíos y los saduceos y los sacerdotes se enteraron que ahora Saulo de Tarso estaba con los cristianos y predicaba de Jesús, se enojaron muchísimo y le querían matar también a él. Esto llegó a oídos de Saulo, y lo que hicieron los hermanos, que ya lo amaban y lo querían, lo que hicieron fue salvarlo. Lo metieron a una canasta y para que él se fuera. Saulo se fue, se protegió para cumplir el propósito del Señor. ¿Por qué? ¿Qué propósito era ese? ¿Lo recuerdas? Era predicar el evangelio,
para que muchos nosotros que no estamos viviendo en Jerusalén, que no vivimos en Judea, sino hasta lo último de la tierra, que nosotros también creyéramos en el Señor y fuéramos salvos. Y entonces nosotros vemos en el libro de los Hechos, no sé si lo leíste y te pudiste dar cuenta cómo empieza el trabajo misionero del apóstol. En el capítulo 13 nos habla del primer viaje misionero del apóstol, cómo él va y predica del evangelio junto con otros de los discípulos. Y no nada más él, también el resto de los apóstoles y muchos discípulos fueron y predicaron del evangelio. Y muchas personas creyeron, muchísimas personas se bautizaron y obedecieron en lo que viene en las Escrituras. El Señor tiene propósitos para todos nosotros. Y yo me pregunto, ¿seremos tan valientes como fueron los apóstoles en aquel tiempo? ¿Como fueron sus discípulos que estuvieron dispuestos a arriesgar su vida y obedecer al Señor en primer lugar? Yo tengo hijos y tú como niño quizá, pues yo sé que no tienen, ¿verdad? Pero sí tienes hermanitos, tienes papás en los que imagínate si te dijeran, si tú predicas del evangelio, si tú hablas de Jesús, pues los vamos a matar a todos. ¿Lo harías? Ay, digo yo, Señor, ayúdanos, aumenta nuestra fe para que nosotros no vayamos a caer. No debemos de tener miedo porque el Señor envía ángeles, así como envió ángeles también con el apóstol Pedro y con Juan. El Señor puede enviar ángeles también con nosotros para que nos proteja de los peligros. Además, debemos de confiar y creer que Él envía su Espíritu Santo para darnos poder y que nosotros podamos predicar del evangelio. No estamos solos, mis niños. El Señor está con nosotros. Hay que rogar al Señor para que Él nos dé fuerza, nos envíe el poder del Espíritu Santo y podamos compartir de su palabra. No necesitas ser un adulto para hacerlo, aunque seas un niño, una niña de 5 años, de 8, de 15, de 12. Debemos de tener el valor de hablar de su palabra. De esa manera muchas personas van a ser salvas. Y no por lo que yo voy a decir, porque no voy a decir lo que yo creo, lo que yo pienso. Voy a decir la palabra del Señor. Entonces, a través de mi boca, el Espíritu Santo va a hablar lo que viene aquí en las Escrituras. Y así lo debemos de creer y así vamos a confiar de que Él nos va a usar a nosotros para que otros puedan ser salvos. ¿Quiénes son esos otros? Quizás nuestros amigos, nuestra familia que aún no ha obedecido. Pues nosotros hay que hacer lo que dicen las Escrituras, predicar el evangelio. Para eso nosotros debemos de orar y de estudiar su palabra. Sin falta, mis amores. Ahora, mis niños, vamos a repetir nuevamente el texto que vimos anteriormente, porque yo creo que esta cita bíblica nos habla de esa promesa y de lo que nosotros debemos de hacer, el propósito para el que Dios nos ha llamado, que es de predicar el evangelio, que es lo que viene en Hechos 1:8. Me encantaría que te lo aprendieras de memoria y lo subieras a los comentarios de la clase de este día. ¿Tendrías el valor? ¿Eres tan valiente? Hazlo, mis niños, háganlo. Los invito a que lo hagan. Dice la cita bíblica del día de hoy. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Lo voy a acercar un poquito más y lo vamos a repetir una vez más. Está muy facilito.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Si nosotros lo pudiéramos representar, esta cita bíblica, ¿a qué representa Jerusalén? Quizá pudiera ser nuestra casa, los que viven bajo el mismo techo en el que viven ustedes, sus papás, sus hermanos, sus abuelitos. Pues nosotros debemos de ser testigos fieles del Señor, obedeciendo su palabra. ¿Cuál es uno de los propósitos que el Señor tiene en nuestra vida? Es amar a Dios, amarnos unos a otros. Entonces así podríamos empezar. Y luego dice en toda Judea, en Samaria. ¿A qué representa Judea? Quizás nuestro Judea pudieran ser nuestros vecinos. Quizá, por ejemplo, Samaria pudiera ser las personas que están en nuestro trabajo, las personas que están en las misiones en otra ciudad, y hasta lo último de la tierra. Pues ya ahí sí está muy claro de qué manera nosotros podemos hacer llegar el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Antes los apóstoles tuvieron que viajar, tuvieron que subirse a un barco, en animalitos, en carruajes, para poder viajar e ir hasta lo último de la tierra. El día de hoy no necesitamos tanto. El día de hoy podemos compartir el evangelio a través de las redes sociales, pudiera ser. Aparte, ¿verdad? Podemos enviar un correo electrónico, un WhatsApp, una carta. No hay excusa y no hay pretexto. Nosotros podemos llegar hasta lo último de la tierra, también con las ofrendas que nosotros damos para que algunos misioneros vayan hasta allá, hasta aquellos lugares a los que no podemos ir. Pero si nosotros damos una pequeña ofrenda o grande, lo que nosotros podamos dar, estamos contribuyendo para que el reino del Señor se extienda y otras personas vayan a predicar de su palabra. Muy bien, mis amores, terminamos con la clase de este día y pues nos vamos a despedir en oración. Espero, mis corazones, que ustedes sigan estudiando, sigan leyendo la Biblia para que aprendan, para que la compartan y principalmente para que la vivamos. Así que cierra tus ojitos, vamos a orar. Padre Celestial, una vez más estamos ante ti para darte gracias por tu palabra, porque, mi Señor, hasta aquí tú nos has ayudado, porque tú nos enseñas cada día, mi Señor, tus promesas, tus propósitos, para lo que somos nosotros llamados. Te pido, Padre Santo, que aumentes la fe de cada uno de nosotros, de cada niño, mi Señor, para que, a pesar de que sean pequeñitos, ellos puedan ser testigos tuyos, mi Señor, en su Jerusalén, en Judea, en su Samaria y hasta lo último de la tierra, ya que ellos pueden orar y ofrendar cuando tenemos semanas de oración, mi Señor. Ayúdales, Padre Santo, a entender y a comprender la importancia, mi Señor, de lo que tú nos ordenas, de todo, Padre Santo, de lo que podamos hacer para el extendimiento de tu reino. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi niño. Hasta pronto.